César Vallejo fue un grande de la literatura peruana, un poeta que es leído y estudiado en las grandes universidades. Hablar de César Vallejo es también hablar del grupo intelectual que cohesiona una gran parte de literatos, artistas, políticos, intelectuales, filósofos de diversa índole del norte del Perú, en especial La Libertad. Surgió en 1914 en la ciudad de Trujillo y fue conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adopta el nombre de Grupo Norte. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la serranía de La Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, lo clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo inició a los 8 años de edad en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco, figurando al año siguiente, en 1901, como alumno del centro escolar número 271 de esa ciudad, matriculado ya en el segundo año de primaria. Los estudios de educación secundaria, que en ese entonces duraban 4 años, lo realizó en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Exhibe desde el primer año un rendimiento sobresaliente que lo muestran como un educando aplicado, con grandes capacidades para aprender y asimilar, característica que se mantendrá no solo durante su vida de estudiante de educación secundaria, sino también como estudiante universitario y como permanente estudiante autodidacta en la vida misma. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se llegarían a convertir en el Grupo Norte. En 1915 también recibe la triste noticia de que su hermano Miguel ha fallecido. Es ahí donde escribe su poema A mi hermano Miguel. A continuación, el poema A mi hermano Miguel, interpretado por el locutor y actor Dante Casanova. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes,
todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. César Vallejo en Europa. La salida de César Vallejo del Perú no fue como en el caso de otros intelectuales peruanos que emigraron a Europa en busca de un nuevo horizonte cultural, sino que respondió a la preocupación que sentía por el proceso judicial que lo llevó a estar preso 112 días y el cual aún se encontraba abierto. Arribó a París el 13 de julio de 1923 y no retornaría al Perú. Desde su llegada a Europa, tras amistad con el compositor Alfonso de Silva, quien le manifiesta su deseo de regresar al Perú. Asimismo, César Vallejo llegó a París justo para la fiesta nacional de Francia. Entonces, cuando Vallejo llegó a París, ya llevaba en él a cuestas un par de libros con los que tenía ganado el respeto de la historia literaria peruana. El problema es que nadie o muy pocos lo sabían, como ocurre con las obras fundadoras y arriesgadas. La primera mujer a la que estuvo unido Vallejo en Europa fue Henriette Maisse, a la que conocí en 1925 y con la que vive a principios de 1926, hasta la aparición de Georges Philippard en 1927. Aunque en 1928, en momentos de crisis física y moral, Henriette lo atiende cariñosamente y lo lleva a pasar el verano al campo de su hermosa compañía. El Grupo Norte o Grupo Trujillo se inscribe en el marco del fermento descentralista que tiene vigencia en el Perú en los inicios del siglo XX, con impulso similar en otras capitales regionales del país como son Cusco, Puno, Arequipa y Chiclayo, con aliento inevitable de los elementos más lúcidos ubicados en Lima. Los principales campos de acción del Grupo Norte fueron el periodismo, la literatura, la filosofía, la política, las artes plásticas y la música. Orden del listado que obedece al grado de participación de sus integrantes. Por periodismo, transitaron la mayoría de ellos, desde José Eulogio, su primer motivador, Antenor Orrego, el orientador más renombrado, los poetas César Vallejo y Alcides Espelucín, así como el político Aya de la Torre. ¿Cómo se conocía el Grupo Norte antes de ser aprobado? Investigando más a fondo, nos damos cuenta que el Grupo Norte lo conocían como Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. Este conjunto de intelectuales nació a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, 22 de octubre de 1916. Parra del Riego, quien poco antes había visitado Trujillo con gran acogida, describió admirablemente
al grupo literario llamándole con dicho nombre y alabó, entre otros, al poeta Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron estupendos. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Entre sus destacados miembros figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Y surgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Relación entre César Vallejo y el Grupo Norte. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos lo ayudaron a ensanchar su horizonte literario, todavía restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultura Infantil, que era el órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, que era una publicación de vida efímera, y en los diarios La Reforma, dirigido por Orrego, La Industria y El Federal. El movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Espelucín. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo. Los bohemios fueron los que lo ayudaron a publicar sus primeras composiciones poéticas. ¿Qué hacían en sus reuniones? Las conversaciones, las lecturas colectivas, los recitales poéticos, prácticas deportivas, conferencias. Eran todas aquellas actividades que enriquecían su intelecto y al mismo tiempo creaban desde los días iniciales del grupo, en 1914, un ambiente amical, intenso, que fue creciendo con el paso de los años. Su mundo afectivo estuvo imbuido de solidaridad, compañerismo, espíritu de libertad, justicia, honestidad. Los valores humanos se encarnaron en ellos. Cuando en el ambiente de las reuniones había algún piano, Carlos Valderrama interpretaba sus propias composiciones o de autores clásicos. En su casa, Macedonio de la Torre mostraba sus propias pinturas. En ella, en 1917, César Vallejo recitó por primera vez en público Los Heraldos Negros. También recitaron sus versos Alcides Espelucín, Óscar Imaña y Eloy Espinosa. Pero Orrego recuerda que Vallejo recitó previamente el citado poema en Chanchán, puesto de pie sobre la huaca El Obispo en 1916. Los miembros de este grupo no solo estaban juntos en los momentos de jolgorios o en los ágapes, sino también en momentos malos. Cuando Vallejo fue acusado por los terribles sucesos de Santiago de Chuco, Orrego lo asiló en el predio, una pequeña casita campesina de Mansiche, y hasta ahí concurrían sus amigos solidarios con Vallejo para celebrar sus reuniones. Orrego y sus amigos fueron los primeros en visitarlo en la cárcel. No todos los miembros del grupo producían o escribían, pero en aquellas veladas unos aprendían de otros, todos se culturizaban. Intelectualmente unos fueron más destacados que otros. Son los principales exponentes del grupo. Orrego fue el orientador literario informal de Vallejo, hecho reconocido por el propio poeta en más de una ocasión.
César Vallejo califica la orientación brindada por Orrego como un verdadero amauta, y en una entrevista periodística en 1971, Aya de la Torre recuerda con nostalgia al grupo, diciendo: Antenor Orrego fue para Vallejo un maestro a todas horas. Yo he visto a Vallejo llorar a las 3 de la mañana en París, en la Rotonda. Al hablar de Antenor, le tuvo siempre un respeto infinito y lo quiso muchísimo. En este documental destacamos el valor de la fraternidad de César Vallejo y el Grupo Norte, ya que todos los integrantes de este grupo poseían grandes valores, dentro de los cuales estaba la solidaridad,